Corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que el movimiento que nos permite determinar o que el paso a través de cuerpos conductores de electrones, el movimiento de electrones a través de cuerpos conductores. Recuerden que hemos visto los cuerpos conductores aislantes. Esos van a hacer que se obtenga un concepto importante, lo que es la resistencia. La resistencia no es más que el impedimento, dificultad del paso de electrones a través de una corriente eléctrica. Entonces tenemos que la ley de Ohm nos permite determinar la resistencia de esos objetos. Sería entonces la resistencia, no es más que el cociente entre la diferencia de potencial que se le aplica a ese conductor entre la intensidad de corriente que pasa sobre él. Su unidad es en el alfabeto griego, que es el omega, que está acá, esa es su unidad de resistencia. De esta fórmula que está acá, de la resistencia, que es igual a la diferencia de potencial entre intensidad, obtenemos dos importantes que vamos a utilizar. Para calcular la intensidad, hacemos un despeje. Intensidad está dividiendo, pasa al otro lado, nos quedaría intensidad igual a la diferencia de potencial entre la resistencia, y su unidad siempre va a ser el amperio o ampere. También tenemos que la diferencia de potencial es igual al producto de la intensidad por la resistencia que pasa sobre esa corriente eléctrica. Sería entonces, según esta que está acá, hacemos este despeje, R es igual, o I, perdón, es igual a la intensidad que está acá por la resistencia, y su unidad es el voltio. Estas tres son fundamentales para la realización de los ejercicios. Entonces la ley de Ohm, estamos claros, establece la relación del cociente entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través de un cuerpo conductor. Una de las bases para realizar los ejercicios son las características de dichos circuitos. Se nos presentan circuitos en serie, que es de forma lineal, y en paralelo, uno sobre el otro. Entonces, para calcular la intensidad de corriente eléctrica, tenemos que la intensidad, si tenemos la intensidad de una de las corrientes en serie, tenemos la intensidad de todas las demás. Es decir, que la intensidad de corriente eléctrica de cada una son iguales. Si obtenemos la total, vamos a tener también la intensidad 1 y 2 y 3 que nos estén pidiendo. En cambio, en paralelo, la intensidad de corriente eléctrica es la suma de cada una de las intensidades. Es decir, debo ubicar cada una de las intensidades, hacer una adición y obtendría la intensidad que me están pidiendo. Ahora la diferencia de potencial, que lo denotamos con la letra B, en la serie se calcula como la suma, o se determina como la suma de cada una de las diferencias de potenciales. En cambio, en paralelo, la diferencia de potencial son iguales. Si tengo una, voy a obtener todas que están acá. Si tengo la total, puedo obtener la 1, la 2 y la 3. No va a variar la diferencia de potencial en paralelo. Ahora, para calcular la resistencia, o sea, la dificultad de corriente que pasa sobre un conductor, tenemos que en serie es la adición de cada una de esas resistencias que me están dando. La resistencia va a ser igual a la resistencia 1 más la 2 más la 3 que me estén dando como dato. En paralelo lo vamos a calcular como hacíamos con los condensadores en serie, que utilizamos 1 sobre la resistencia, es igual a la adición de cada una de ellas de forma de fracción. Luego utilizamos o calculamos de forma matemática su inverso, y así vamos a obtener lo que es la resistencia en paralelo. Debemos estar claros que la base para la realización de los ejercicios es tener conocimiento de las características en serie y en paralelo de las magnitudes de la diferencia potencial y la resistencia. Tenemos el siguiente circuito con resistencia 1, 2 y 3. Podemos observar que el circuito está en serie porque está de forma lineal uno al lado del otro. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 que se produce en dicho circuito desde el punto A y B. Tenemos como dato la diferencia de potencial de ese circuito, que es 60 voltios. Nos están dando ese dato. También nos están dando la resistencia del circuito, la resistencia 1 que vale 1, la resistencia 2 tiene un valor de 2 y la resistencia 3 tiene un valor de 3. Recuerden que se utiliza el alfabeto griego que está acá, la unidad de omega que está acá o ohms. Nos piden determinar la resistencia total. Tenemos que ubicarnos en las propiedades o en las características, mejor dicho, de los circuitos en serie. La resistencia total no es más que la suma, según la característica de circuitos en serie, es la suma de cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces sustituimos la resistencia total
va a ser igual, resistencia 1 tiene un valor de 1, la resistencia 2 tiene un valor de 2 y la resistencia 3 tiene un valor de 3. Hacemos las adiciones y eso nos da 6, sería la resistencia total. La segunda pregunta nos dice la intensidad total. Por la ley de Ohm tenemos que la resistencia total es igual a la diferencia de potencial total entre la intensidad total. Hacemos un despeje, intensidad total sería igual a voltaje total entre la resistencia total. Sustituimos, la intensidad total es igual, ¿quién es el voltaje total? Me lo están dando, que es 60 voltios, entre la resistencia, que ya la calculamos, que es 6 ohms. Aquí dividimos 60 entre 6 y nos da 10 amperes. Recuerden que la unidad de intensidad es amper, es decir, ya tenemos la intensidad total. La pregunta número B. Entonces, nos piden calcular la intensidad 1, 2 y 3, pero recordemos que por la propiedad de serie, si tenemos la intensidad total, tenemos la intensidad 1, 2 y 3, ambas, es decir, todas son iguales. Si ya obtengo la intensidad total, tengo la intensidad 1, 2 y 3 del circuito por propiedad de circuitos en serie. Ahora bien, nos piden calcular la diferencia de potencial 1, 2 y 3 de cada uno. 1, 2 y 3. También lo hacemos por un despeje en la ley de Ohm. Si tenemos la diferencia que está acá de potencial, acá vamos a hacer un despeje. Quedaría entonces diferencia de potencial es igual a resistencia total por la intensidad total. Vamos a hacerlo con cada uno. Sustituimos la diferencia de potencial 1 para ubicarla, que nos están pidiendo, sería la resistencia 1 por la intensidad o la intensidad 1, que sabemos muy bien que es el mismo valor que está acá, que es 10 amperes. Entonces la diferencia de potencial 1 es igual, resistencia 1 tiene un valor de 1 por la intensidad 1, que vale 10 amperes. Eso nos da 10 voltios. Ahora vamos con la diferencia de potencial 2, que sería la resistencia 2 por la intensidad 2. Entonces, la diferencia de potencial, resistencia 2, tiene un valor de 2 ohms por la intensidad 2, que es la misma que el valor de 10 amperes. Multiplicamos y eso nos da 20 voltios. Con la intensidad, con la diferencia de potencial 3, hacemos resistencia 3 por intensidad 3. La diferencia de potencial 3 es igual a la resistencia 3, que tiene un valor de 3, que me están dando como dato, y la intensidad 3, que es la misma para todas, de la general, que es 10 amperes. Eso nos da 30 voltios.